Ilumina. Bienvenidos a la segunda parte de la lección Configuración de NVDA. En este momento vamos a repasar el proceso para abrir la ventana de configuración de NVDA y vamos a configurar NVDA en el aspecto de la voz y el uso del teclado en esta lección. Entonces, vamos a abrir nuestro menú NVDA con la tecla Insert N. NVDA menú. Bajamos hasta Preferencias con la flecha. Preferencias submenú P. Vamos a desplegar el submenú con flecha derecha. Opciones puntos suspensivos O. Aquí vamos a pulsar Enter. Opciones de NVDA 2 puntos. General abrir paréntesis. Configuración normal cerrar paréntesis. Diálogo. Categorías 2 puntos. Lista. General 1 de 13. Y estamos dentro de la ventana de configuración y la lista de categorías. Así que vamos a pulsar flecha abajo para encontrar la categoría de voz. Voz 2 de 13. Ahí está. Y vamos a pulsar tabulador para ir a la página de propiedades. Voz página de propiedades. Sintetizador agrupación. Sintetizador edición solo lectura. Muy bien. Y aquí es importante que todos tengamos en cuenta que el sintetizador va a ser el robot que va a permitir que la información visual que se proyecta en la pantalla de la computadora sea convertida en audio. ¿Sale? Entonces, este va a ser el programa principal que nos va a permitir que NVDA transforme las imágenes en audio. Bueno, las imágenes entendiéndose como todas las partes de una ventana. Ya sabemos que las fotografías o los archivos en imagen pues aún no se cuenta con esa tecnología, ¿va? Entonces, el sintetizador que yo les recomiendo que utilicen si ustedes tienen Windows 10 es el de voces de Windows One Core y no tienen algún otro sintetizador, entonces utilicen ese, ¿sale? Yo voy a hacer el cambio de mi voz a ese sintetizador, entonces voy a ir con tabulador al botón cambiar. Cambiar puntos suspensivos. Botón alt más. Ahí está. Voy a pulsar barra espaciadora. Pulsado. Seleccionar sintetizador diálogo. Sintetizador 2 puntos. Cuadro combinado Microsoft Speech API versión 5 contraído alt más S. Y se me va a abrir esta ventanita, este cuadrito de diálogo. Lo que voy a hacer, como estoy en un cuadro combinado, es desplegarlo con alt flecha abajo. Sintetizador 2 puntos. Y voy a moverme con flechita hacia abajo a buscar el sintetizador que yo quiero. Voces Windows One Core. Ahí está, voces Windows One Core. Entonces ahí pulso Enter. Y me voy con tabulador hasta el botón de aceptar. Seleccionar sintetizador. Modo de atenuación de audio. Aceptar botón. Ahí está, aceptar. Pulso barra espaciadora. Opciones de NVDA 2 puntos. Voz abrir paréntesis. Y ya cambió mi sintetizador. Ahora lo que voy a hacer es elegir dentro del conjunto de voces que maneja mi sintetizador la voz que a mí más me agrade, ¿sale? Entonces voy a irme con tabulador al cuadro combinado voz. Cambiar punto. Voz 2 puntos. Cuadro combinado Microsoft Elena contraído alt más V. Ahí está. Y aquí lo podemos hacer de dos maneras. Si yo ya conozco la voz y el nombre de cada uno, entonces puedo desplegar el cuadro combinado con alt flecha abajo sin que se ejecuten los cambios. Y si no lo conozco, entonces sin desplegar el cuadro combinado, lo que voy a hacer es ir pulsando o flechitas hacia arriba o flechitas hacia abajo, escuchar las voces que hay disponibles y elegir una. Microsoft Laura. Microsoft Pablo. Microsoft Laura. Microsoft Elena. Microsoft Sabina. Okay. Yo voy a dejarlo aquí en Sabina. Entonces ahí, como yo no desplegué el cuadro porque lo que quería era que ustedes escucharan la diferencia de las voces, solamente pulse flechita arriba, flechita abajo al encontrar la voz, voy a dejarlo quieto, no necesito pulsar Enter ni nada más. Voy a continuar navegando con tabulador. Velocidad 2 puntos. Deslizador 50 alt más L. Y esta es una barra de deslizamiento que está en sentido horizontal, por lo que aumentaríamos con flecha derecha y disminuiríamos con flecha izquierda. Yo voy a subir la velocidad hasta un 70%.
61, 60 y 68, 60 y 70. Ok, ahí está. Cuando llego al porcentaje que quiero, simplemente me detengo y continúo navegando con tabulador. Alzado brusco, casilla de verificación sin marcar, Alt más R. Tono 2 puntos, deslizador 50, Alt más T. El tono se refiere al grado de agudeza o de gravedad de la voz, ¿sale? Eso por lo general, yo en particular no lo modifico. Volumen 2 puntos, deslizador 100, Alt más O. El volumen, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que este volumen se refiere a la voz de NVDA, no al volumen con que se va a reproducir la canción que yo ponga o el video en YouTube o no. Son dos volúmenes diferentes, el volumen del sistema, que es el de Windows, y el volumen de NVDA, ¿sale? Entonces, ¿qué tan fuerte quiero que se escuche mi voz? Yo lo voy a dejar en 100%, no lo voy a alterar, pero si quisiera disminuirlo, pues utilizaría flecha izquierda. 97. ¿Ok? No, ahí está, 100. 100. Y continúo con tabulador. Cambio automático de idioma, abrir paréntesis. Cuando esté soportado, cerrar paréntesis. Casilla de verificación sin marcar. Esta casilla es mejor que, bueno, yo recomiendo que no la marquen porque por lo general cuando estamos viendo internet, algunas páginas están configuradas en idioma inglés. Entonces el lector de pantalla detecta este idioma, cambia automáticamente al sintetizador la voz y empieza a hablar en inglés. Y si no tenemos manejo del idioma, pues no vamos a entender nada, ¿sale? En cambio, si el sintetizador empieza a hablar como en Spanglish, ¿no? Que habla medio en inglés y medio en español, pues un poquito más fácil nosotros podemos entender, ¿sale? Entonces, si ustedes manejan el inglés y les va perfecto la opción, pues verifican la casilla. Si no, yo recomendaría que no lo hicieran. Cambio automático de dialecto, abrir paréntesis. Cuando esté soportado, cerrar paréntesis. Casilla de verificación sin marcar. Aquí pasa lo mismo, por ejemplo, cuando con los diferentes variantes de un idioma. Por ejemplo, la voz de Sabina es una voz de México, pero si ingresáramos a una página, por ejemplo, en la que hay idioma, el idioma predeterminado es una voz de España, podría ser el mismo cambio, ¿sale? Empezaría a verbalizar con una voz que tenga el acento o el dialecto que está configurada esa página o ese programa. Entonces, yo por lo general tampoco lo recomiendo, pero pues ustedes decidan cómo les va mejor. Nivel de puntuación y símbolos 2 puntos. Cuadro combinado toda contraído alt. El nivel de puntuación es un cuadro combinado, por lo que ustedes podrían desplegarlo, buscar la opción que más se ajuste a sus necesidades, toda, la mayoría, alguna o ninguna, dan enter y continúan navegando. Confiar en el idioma de la voz al procesar caracteres y símbolos, casilla de verificación sin marcar. Debemos de marcarlo. Marcado. Porque aumenta el grado de dicción, como que hace que la voz sea mucho más precisa. Incluir datos Unicode Consortium, abrir paréntesis. Porcentaje de cambio en el tono para mayúsculas, edición seleccionado 30. Porcentaje en el cambio para mayúsculas. No sé si han escuchado que en algunas ocasiones cuando pulsamos mayúsculas, la voz se hace un poco más aguda. Entonces, ¿qué tanto más aguda quieren que se haga? A eso hace referencia este cuadro de edición. Si ustedes quieren que se haga aguda en un 50%, entonces buscan el cuadro de edición. Incluir datos, porcentaje de cambio en el tono para mayúsculas, edición seleccionado 30. Borramos. En blanco. Selección eliminada. Por ejemplo, 50, ¿no? Voy a verbalizar carácter 0, 5. Para que escuchen. 5. 0. Ok, 50. Y continúo mi navegación con tabulador. Decir antes de mayúsculas, casilla de verificación sin marcar, alt más I. Pitar para mayúsculas, casilla de verificación sin marcar, alt más P. A mí me gusta más esta opción cuando yo tengo el bloqueo de mayúsculas activado. No me doy cuenta y pulso una letra que está en minúscula. Ustedes van a decir cómo. Utilizando Shift y la letra se cambia para minúscula. Entonces el lector de pantalla me va a verbalizar, me va a informar que aunque tengo la mayúscula activada, estoy escribiendo en minúsculas. Entonces me va a pitar.
A mí me gusta esta opción tenerla activada, entonces yo la voy a marcar Espacio. Marcado. y voy a continuar navegando. Utilizar funcionalidad de deletreo si está soportada casilla de verificación marcado Alt más D. Esto es cuando hay una palabra, por ejemplo, una sigla, que generalmente se escriben letras en mayúscula, para que no lea UNAM, por ejemplo, sino que lea UNAM. Esto sí ya es muy personal. Igual es una casilla de verificación, la pueden marcar o Aceptar botón. Vamos a pulsar en aplicar. Cancelar. Aplicar botón Alt más A. Espacio. Pulsado. Y en la lista de categorías nos vamos a ir directamente a teclado pulsando la letra T. Teclado 5 de Muy bien. 13. Vamos a ir a la página de propiedades. Teclado página de propiedades. Disposición del teclado 2 puntos. Cuadro combinado portátil contraído Alt más. Y esto es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque si tienen una computadora portátil pero no están utilizando un teclado de escritorio, entonces sí manejen este teclado portátil, porque de lo contrario los comandos no les van a funcionar igual. ¿Cuáles comandos? Principalmente los que vamos a ver en el módulo de escritura, lectura y edición de texto. Son diferentes cuando es en una distribución de teclado de escritorio o es en una distribución de teclado portátil. Si están utilizando una computadora portátil, pero le conectan un teclado USB, así su computadora sea portátil, desplieguen el cuadro, seleccionen escritorio, por favor, para que puedan utilizar los comandos de computadora de escritorio. Seleccionar teclas modificadoras de NVDA lista. Bloqueo mayúsculas casilla de verificación marcado. El bloqueo de mayúsculas, si están utilizando una laptop, se los recomiendo. Esta es una lista, así que nos vamos a tener que mover con flechita abajo. Insertar teclado numérico casilla de verificación sin marcar. Insertar del teclado numérico, como lo vimos en la lección, es el número 0, con el teclado desactivado, con el bloqueo numérico desactivado. Entonces, si creen que les puede ser útil, actívenlo, es una casilla de verificación. Insertar casilla de verificación marcado. Y este insertar hace referencia a la tecla del grupo de 6. Verbalizar caracteres al escribir casilla de verificación marcado Alt más C. Aquí ya pulsé tabulador para ir a la siguiente. Verbalizar letras al escribir marcado. Si son principiantes, les recomiendo que la tengan marcada. Verbalizar palabras al escribir casilla de verificación marcado Alt más P. Las palabras todos deberíamos tenerlas porque así nos va a ahorrar un montón de errores de ortografía. Interrupción de voz para caracteres escritos casilla de verificación marcado Alt más I. Esta también, por favor, márquenla. Interrupción de voz para la tecla intro casilla de verificación marcado Alt más N. Si a ustedes les gusta que les verbalice cada vez que pulsan la tecla Enter, marquen esta opción. Permitir lectura superficial en verbalizar todo casilla de verificación. Pitar si se teclean letras minúsculas cuando el bloqueo de mayúsculas esté activado casilla de verificación marcado Alt más P. Esta es la misma opción que vimos en la configuración de voz. Verbalizar teclas de órdenes casilla de verificación sin marcar Alt más T. Y esta de verbalizar teclas de órdenes es, por ejemplo, que ustedes pulsan tabulador y les diga tabulador y luego les lea la siguiente sección, por ejemplo, el otro sitio en el que cayó el foco. A mí en particular no me gusta, pero si ustedes son principiantes y se sienten más seguros utilizando esto, pues por favor marquen esta opción con barra espaciadora. Son casillas de verificación. Reproducir sonido para errores de ortografía mientras se escribe casilla de verificación marcado Alt más O. Esta es súper importante, se la recomiendo mucho a todos, porque así vamos a ser más conscientes de qué fue lo que escribimos mal. Manejar teclas desde otras aplicaciones casilla de verificación sin marcar Alt más A. Esta opción lo que permite es, por ejemplo, cuando veamos el módulo de internet, hay algunas páginas o algunos sitios, más que todo, bueno, yo conozco que por lo general son los sitios de Google que manejan sus propios comandos. Entonces esto lo que nos va a permitir es que el lector de pantalla, aunque estamos utilizando comandos que no son del lector de pantalla, los ejecute como si fueran suyos. Entonces vamos a pulsar barra. Espacio. Marcado. Para marcarlo. Aceptar botón. Y vamos a pulsar aceptar. Escritorio lista. Papelera de reciclaje sin seleccionar 1 de 12. Entonces la configuración se aplicó, se guardó y la ventana se cerró. ¿Sale? Bueno. Recuerden que esto de la configuración va cambiando a medida que uno va adquiriendo un nivel de expertise mucho más amplio.
y que ustedes pueden realizar las configuraciones y los cambios que deseen en el momento en que deseen. Nosotros simplemente les damos una pequeña explicación de para qué sirve cada opción y una recomendación. Pero la configuración debe ser algo con lo que cada uno de nosotros nos sintamos cómodos. Sin más, yo les recomiendo que si necesitan algún apoyo adicional de parte de su instructor, por favor se comuniquen y nosotros nos encontramos en un siguiente video. Ilumina.